¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Aquí estamos en un día primaveral, Hoy es martes, es 17 de marzo y estamos dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión si nos han elegido. Yo espero que sí. Nosotros aquí estamos encantados de ofrecerles una serie de asuntos que esperamos les parezcan apetecibles, les interesen y les entretengan. Voy a destacarles uno de ellos. Hoy tenemos una cita con el fiscal Óscar Barrios. Vamos a hablar de justicia para tenerla más cerquita. Y vamos a hablar en concreto de una ley nueva, bueno, realmente es una recomposición de una ley que también determina un poco cómo debe ser la investigación de accidentes ferroviarios, aéreos o marítimos y de cuáles son las competencias jurídicas de, por ejemplo, nuestro país. Un asunto realmente de actualidad y que además tiene mucha profundidad. De ello nos va a hablar Óscar Barrios, pero hay más temas, ya verán. Además, estaremos seguros con la Guardia Civil. Hoy vamos a hablar en profundidad del Destacamento Fiscal y de Fronteras. Para conocer su actividad más de cerca, nos desplazaremos hasta la comandancia de la Guardia Civil. Y tendremos tertulia. En 2 bloques hablaremos de lo que nos preocupa y nos haremos una pregunta genérica, pero que puede ser concreta en según qué circunstancias. ¿Y ahora qué? Julio Collado, Pablo Martín y Rubén Jiménez intentarán dar respuestas. Y empezamos hoy nuestro magazine estando muy seguros. Ya saben que periódicamente o Guardia Civil o Policía Nacional nos acompañan para hablarnos de seguridad, esa, la que nos compete a todos y del trabajo ingente que realizan. Hoy empezamos en muy buenas manos, estando muy seguros con la Guardia Civil desde su casa. Estamos en la comandancia de la Guardia Civil, muy seguros. Ya saben que nos gusta conocer los lugares en los que se trabaja y además ahí, in situ, aquí, in situ, saber cómo son esas tareas que realiza la Guardia Civil. Hoy además vamos a hablar de un destacamento muy novedoso, creo que se creó en 2023, ahora nos lo dice nuestro interlocutor, es el Destacamento de Fiscal y Fronteras. Para hablar de él tenemos a Carlos, es Guardia Civil de Fiscal y Fronteras. ¿Qué tal, Carlos? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acogernos en vuestra casa, porque sabemos que trastocamos un poco el movimiento diario, ¿no? La actividad diaria. Bueno, también esto es una forma de dar visibilidad a nuestro trabajo a la ciudadanía. Claro, yo quería, no sé si he dicho bien la fecha, en 2023 se creó este destacamento, o sea que es muy jovencito. Exactamente, en marzo de 2023 empezamos la andadura aquí en la Comandancia de Ávila, el Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil. ¿Y qué es el Destacamento Bueno, pues Fiscal? Es una unidad que nos dedicamos a tema de contrabando. Tenemos la residencia oficial aquí en la Comandancia de Ávila, dependemos tanto orgánicamente como funcionalmente de la Compañía de Plana Mayor y nos movemos por toda la provincia. Es decir, podemos estar un día en Arévalo, otro día en Arenas de San Pedro, otro día en las Navas del Marqués. Es decir, va un poco en función de lo que tengamos planificado para el servicio. Viajáis por todo el territorio provincial de forma diaria, entiendo. Sí, o sea, sí. Aquí... una parte habitual. Eso es. Decimos que se creó en 2023 en toda España, no solamente en Ávila. No, en las zonas del interior de España, donde no había destacamentos fiscales o patrullas fiscales, por ejemplo. Aquí en Castilla y León, que es lo que más cercano, había destacamentos patrullas fiscales en Zamora y Salamanca al tener frontera con Portugal. Claro. Nosotros somos la policía de fronteras como tal. Vale, ¿cuál es la estructura que tiene el destacamento de Fiscal y Fronteras? Bueno, pues ahora mismo nos encontramos 7 personas, un sargento y 6 guardias civiles. Dentro del destacamento Fiscal y de Fronteras tenemos incardinado al equipo Pegaso, del que luego hablaremos un poco más en profundidad, que también es bastante novedoso. Y bueno, pues como nuestras funciones principales podemos decir que nos movemos en 2 ámbitos diferenciados. Por un lado tenemos lo que es la parte penal, con los ilícitos penales de contrabando.
Y por otro también tenemos lo que es los delitos de propiedad industrial, las falsificaciones de toda la vida que todos hemos visto, aquello que si los bolsos, la ropa, colonias, y hoy en día, para que se haga usted una idea, tenemos una cosa muy novedosa que es la falsificación de alcohol, por ejemplo. ¿La falsificación de? Alcohol. De alcohol. Ah, pero bueno, vale, vale, pues sí, de eso también y podemos hablar. luego, por otro lado, tenemos lo que son los ilícitos administrativos, que vendrían a ser pues, lo relacionado con impuestos especiales, porque aquí, como no tenemos una frontera como tal, pues nos dedicamos sobre todo a los impuestos especiales, que los impuestos especiales son impuestos indirectos que gravan la fabricación de ciertos productos, como pueden ser, por ejemplo, las labores de tabaco, el alcohol, los hidrocarburos, que aquí, por ejemplo, en esta provincia, al ser una provincia bastante agrícola, pues hay problemática de ello. Sí. Y luego también algo que se está grabando desde hace muy poquito tiempo son todo el tema que tiene que ver con líquidos para cigarrillos, vapers o productos con nicotina. Bueno, ¿y cuál es el despliegue territorial que hacéis? Ya me dices que diariamente tenéis que desplazaros a toda la provincia, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo se decide que tenéis que ir, por ejemplo, has dicho Las Navas del Marqués? Pues nosotros contamos con una planificación del servicio y a partir de ahí pues nos movemos, es decir, controlamos, hacemos las vías de comunicación haciendo puntos de verificación fiscal, controlando la mercancía que se transporta a través de las vías de comunicación de nuestra provincia. Sí. También realizamos inspecciones en restauración, bares, por el tema de la venta de alcohol y la venta de tabaco. Y luego, por último, pues lo que solemos hacer también es inspeccionar los mercadillos de la provincia para que los géneros que se vendan allí no sean ilícitos. Vale. Es decir, por lo que te he comentado antes de los delitos de propiedad industrial. Inspecciones, entonces, rutinarias, entiendo, en la mayor parte de los casos, aunque pero en algunos casos vais a una situación que ya conocéis que es conflictiva, ¿no? Pero también se realizan inspecciones. Pero la mayor parte de la actividad es preventiva. Vale, las funciones, por lo tanto, vamos a recordar, estamos hablando del destacamento de Fiscal y Fronteras, un destacamento nuevo en Castilla y León y en Ávila, bueno, nuevo, desde 2023 está en marcha. ¿Cuáles son las funciones de este destacamento de la Guardia Civil? Bueno, pues como te he comentado anteriormente, ilícitos penales son las labores de contrabando y la propiedad industrial, ilícitos administrativos, los que son los relacionados con impuestos indirectos de alcohol, tabaco, gasoil, líquidos para cigarrillos, vapers, productos con nicotina. Me decías, Carlos, antes de comenzar esta entrevista, que estáis siempre en la calle, muy expuestos también, claro. Claro, nosotros estamos en la primera línea con la ciudadanía. Nosotros vamos a los tipos de inspecciones que te hemos mencionado antes. Es algo muy importante para nosotros ir a un bar, a un restaurante, y allí tratamos de tú a tú con el ciudadano, siempre mostrando la parte humanitaria y educada de la Guardia Civil. Bueno, me has hablado de ilícitos penales, ilícitos civiles, por lo tanto la coordinación con otros organismos, por ejemplo el judicial, es fundamental, ¿no? Es fundamental para nosotros. Este destacamento tratamos sobre todo con la Delegación de Economía de Hacienda de Ávila y por otro lado con el Comisionado del Mercado para Tabacos, que es el organismo autónomo que regula la venta de tabacos en España. Y esa coordinación ha de ser también fluida y casi diaria, ¿no? Tenemos una comunicación funcional con ellos a través de diferentes medios que nos propone la Administración, y lo que hace que nosotros trabajemos de una manera mucho más eficaz y eficiente. Bueno, luego vamos a poder, si nos permitís, yo creo que sí que nos lo permitís, ir al furgón en el que realizáis algunos de los trabajos de los que estamos hablando ahora, y así lo podemos ver in situ, si te parece bien. Pero sí que vamos a hablar de la especialización que se necesita para estar dentro de este destacamento. No puede ser cualquier Guardia Civil, ¿no? No, hay que realizar un curso a través del Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil. El curso se realiza la mayor parte de ello online y luego se suele hacer una semana de prácticas donde ves cómo funcionan las otras unidades. En mi caso, por ejemplo, las hice en la provincia de Girona. Allí pude ver pues, cómo funcionaba un puerto, un aeropuerto, una frontera terrestre. Y hoy en día, pues, como esto está muy enfocado en las fronteras, por ejemplo, se valora mucho la adquisición de tener idiomas, el tema de licencias para pilotar drones,
temas de cursos ya especializados dentro de la Guardia Civil. 7 son los miembros de este destacamento, me decías, Carlos, ¿de dónde? Te estoy tuteando, pperdóname. Sí, puedes hacerlo sin ningún problema. ¿De dónde vienes tú? ¿De Girona? Yo estaba destinado anteriormente en el destacamento de fiscal de Sagunto. Y bueno, pues por temas de cercanía familiar y tal, pedí esta y... ¿Y aquí estás? Sí, fundé el destacamento y ya solo quedamos 2 fundadores de aquel, vale. 2023. Entonces, volvemos a esa especialización que se requiere para formar parte de este destacamento, sobre todo, claro, en fronteras. Aquí no tenemos fronteras como tal, sí, físicas, ¿no? Pero sí hay unas situaciones complejas que hay que tener bien controladas. No sé cuáles son las especialidades más importantes, aparte de conocer idiomas, como decías, y bueno, saberse mover en fronteras, pero no sé, si tuviéramos que destacar una cualidad fundamental que debe tener un guardia civil de este destacamento. Vista, y saber lo que... O sea, ser capaz de transmitir lo que es... Hacer una foto de lo que vemos para trasladárselo a los órganos competentes para la sanción. Ajá. Vale, sí, muy interesante lo de la vista, tener ahí, bueno, claro, una vista privilegiada para saber cómo está la situación. El destacamento de Ávila, bueno, pues ya lleva 3 años en marcha. Dices que comenzó en Arévalo, me parece, ¿no? ¿Cuál es el papel operativo de este destacamento? Pues lo que te he vuelto a comentar para la prevención de ilícitos penales. Por ejemplo, vamos a poner así algunos. Por ejemplo, yo me voy a las fiestas patronales de cualquier pueblo y veo que hay falsificaciones de ropas de equipos de fútbol. Vale. Entonces eso hay que aprenderlo porque las marcas pagan unas patentes y esa hay una competencia desleal. Nosotros tenemos que ser capaces de que la gente que esté comerciando sea una competencia leal. Por lo tanto, llegáis allí... Se aprenden y nos ponemos en contacto con los representantes de las marcas para que realicen las pertinentes acciones penales que ellos crean conveniente. Y luego, por ejemplo, en el tema de tabaco o alcohol, pues intentamos que se venda todo bajo el cauce legal del comisionado del mercado de tabacos sin salirse nada de la ley. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me puede responder. ¿Hay mucho contrabando de tabaco y alcohol aquí? Pues yo cuando llegué aquí a Ávila pensé lo mismo que yo creo que la mayoría de la gente de no hay nada, esto es una provincia de interior, pero luego uno se da cuenta de que hay bastantes más cosas hurgando un poco ahí en el fondo del asunto. Vale, muy bien. El equipo Pegaso, me comentabas antes que hablaríamos luego de él porque está dentro de este destacamento, pero tiene, no sé, una función, un papel específico. Sí, bueno, ¿Qué es el equipo Pegaso? El equipo Pegaso es una unidad, un equipo, que está incardinado dentro del destacamento fiscal y de fronteras de la Guardia Civil de Ávila. En la actualidad somos 2 personas. Somos policías especialistas en seguridad aeronáutica. Realizamos inspecciones por un lado, realizamos inspecciones a los aeródromos, tanto eventuales como helipuertos que hay en la provincia de Ávila, así como inspecciones administrativas a la gente que va a volar UAS o drones, que lo entiende mejor la gente, que la palabra UAS no es tan conocida, sí. Porque nos entran en las comunicaciones a través del Ministerio de Interior. Entonces nosotros nos presentamos allí, comprobamos que todos los datos que se nos han pasado son verdaderos y a partir de ahí pues la persona vuela. Vale, o sea que también controláis el vuelo de el drones, vuelo que de ahora drones es una cosa casi habitual. Es habitual, claro. Además, si no recuerdo hay que mal, tener mucho cuidado. Hace poco aquí en Ávila hubo un pequeño incidente y luego también a través como tanto mi compañero como yo somos pilotos de drones, apoyamos a las unidades de seguridad ciudadana o Seprona o apoyamos en una labor mucho más humanitaria como puede ser el rescate de personas volando el dron, porque es un medio hoy en día fundamental. La Guardia Civil ha hecho una apuesta muy grande por el tema de los drones es el presente, no podemos decir que es el futuro porque está ya incardinado. Sí, desde luego que tiene unas posibilidades ingentes, puede utilizarse mal, efectivamente, pero salva vidas. Sí. Hoy, hace poco hemos tenido una desaparición
y para nosotros es un medio aéreo, perdón, muy rápido, muy efectivo, porque hace que nos podamos trasladar hasta allí y controlar grandes áreas. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo vuelo, yo normalmente veo en horizontal. Si yo tengo algo que me permite ver desde más alto, tengo más capacidad de vista. Entonces, para nosotros es algo fuerte. Vale, o sea que el equipo Pegaso controla todo eso y también que los aparatos, los drones, sean los homologados o los... Eso es. Bueno. Y ya no me gustaría terminar, antes de ir a ver el furgón en el que trabajáis, sin que me hablaras, si puede ser, de algunas intervenciones más destacadas que hayáis tenido en Ávila. Bueno, pues sí que hemos realizado bastante. Sin pillaros los dedos, claro. Hemos realizado importantes cosas con el tema del contrabando, sobre todo el tema de picadura de contrabando que se vende fuera de los cauces legales de estancos y puntos de ventas con recargo, o por en el tema de propiedad industrial, lo que te he comentado antes, muchos mercadillos, muchas fiestas populares que llegan allí y se plantan con camisetas o otro tipo de material textil que es fraudulento. Y ahora que está la cosa del combustible tan complicada porque están subiendo tanto los precios, ¿os habéis encontrado con problemática? Sí. Hay gente que utiliza, porque el gasóleo bonificado está bonificado para el uso agrícola, no para el uso particular. Y hemos detectado que mucha gente pues, lo utiliza en vehículos particulares. Y las sanciones, pues, lógicamente, son mayores porque se trata de proteger los intereses del Estado. Claro, no hemos hablado de sanciones, vosotros proponéis Nosotros sanciones. proponemos para sanción. Nosotros claro. no somos órgano sancionador, sino que nos aplicamos al derecho tributario y a la ley del procedimiento administrativo común para ello. ¿De cuánto a cuánto pueden ir sanciones, bueno, así, cotidianas? Pues, para que se haga una idea, estos son sanciones disuasorias, no, sí. La multa mínima que se puede llegar incluso a un estanco por vender por no cumplir la ley puede ser hasta de 15.000 euros. En un estanco, una por mínima, no cumplir la una ley. mínima. La mínima. Bueno, ¿vamos a ver el furgón, Carlos? Cuando quieras. Pues si quieren ustedes también, vamos a ello. Ya estamos aquí, este es el furgón que utilizáis diariamente, me parece, en este destacamento fiscal y de fronteras, ¿no? Sí, así Cuéntamelo. es. Y lo utilizamos pues para el tema de ver la mercancía en los controles que realizamos, como te he comentado ahí arriba, sobre el tema de vías de comunicación. Por ejemplo, paramos un vehículo, vemos que lleva una maleta Vale. y esto pues trasladamos el aeropuerto o el puerto aquí a la... O sea que esto es un escáner como los que vemos en muchos sitios. Como el que tú pasas cuando vas a coger un vuelo, vale. Por temas de seguridad. Entonces, yo dejo aquí la maleta, ¿sí? Ahora mismo pasaría... ¿Por la cinta? Por la cinta hacia el escáner. Sí, y esto lo podéis trasladar, claro, a cualquier Esto parte, ¿verdad? es lo que te digo, el escáner de un aeropuerto versión móvil, lo cual es una herramienta muy útil para nosotros porque nos permite controlar sobre el tema de que no haya contrabando, que no haya temas de armas, claro, otro tipo de drogas. Ahora lo vamos a ver. Vale, entonces ahora esta maleta se va a introducir para adentro. Se le va a ver todo lo que tiene dentro. Según la densidad de los materiales nos encontraríamos que lo interpreta con un color diferente. En el caso de tejidos orgánicos o de cosas orgánicas, la interpreta desde sepia hasta naranja según la densidad del material. En este caso vemos que tiene aquí fibras vegetales, podríamos interpretarlo como ropa y en este caso calzado. Vemos que el calzado tiene una parte metálica que la interpreta según el peso y la composición, desde más azul hasta negro. En este caso vemos el refuerzo en azul, que es metálico, y según la densidad, pues si le cuesta más llegar hasta toda la densidad, pues lo interpreta más oscuro. Aquí vemos lo que podría ser una especie de objeto como una navaja plegada, y aquí también vemos otro.
las partes verdes se interpretan como vidrio, por ejemplo. Podría ser un neceser con algo de botellas como podría ser perfume, etc. Y luego, si tenemos dudas, también tenemos otro panel que nos lo interpreta en tonalidades de blanco hasta negro y los grises, y si tenemos dudas podemos compararlo. También podríamos, si tenemos dudas, aumentar la imagen y descartaríamos. Por ejemplo, aquí se ve una especie de arma blanca con una hoja, y aquí lo que podría ser, parece un neceser, una cuchilla o algo así, y el resto pues no habría peligro. Como aquí vemos que puede ser que lleve en el bulto algún objeto como arma blanca, pues ya pasaríamos a la pasarela del escáner y abriríamos el objeto. Para comprobar el objeto, abriríamos el equipaje y el bulto. Bueno, ya hemos visto esta maleta por dentro. Tu compañero ve que hay alguna cosilla sospechosa, la abrimos. Pues nada, se abre porque puede ser un ilícito administrativo penal. Bueno, una camisa que aparentemente no... las fibras vegetales. Y bueno, ya estoy tocando yo aquí algo. Ahí en la toalla. A ver. Estamos hablando de un cuchillo que puede ser una infracción a la ley de seguridad ciudadana, así como el reglamento de armas. Esto está prohibido utilizarlo o llevarlo por ahí si no es para los fines que está adecuado. ¿Quién va por ahí con un cuchillo de esta enrollado en una toalla, y de esta hoja? Claro. O por ejemplo, también ha dicho el compañero que se veía algo oscuro, había un neceser. Sí. Pues, aquí hemos visto lo que en los tonos verdes que nos ha dicho el compañero, de cristal. Sí. O por ejemplo, aquí vemos también que esto es de cristal. Sí. Y alguna hoja de afeitar. Alguna hoja de afeitar, una cuchilla. Y también decía el compañero que había visto más. Algo más había visto, sí, que no le dice que gustaba. había visto algo metálico, que por ejemplo aquí tenemos, pues esto es un complejo vital, alimenticio, que no le había gustado algo negro. Entonces si es negro ya empezamos a dudar ahí mucho. Claro, o sea que os guiáis mucho por los colores que salen en pantalla, ¿no? Y efectivamente, vale. Una navaja, que lo mismo, además bien escondida, no querían que lo viésemos. Muy bien, pues el trabajo está hecho, entonces ahora se le propone para sanción. Nosotros proponemos para sanción y luego ya el órgano competente para resolver, ya sea, en este caso sería su delegación de gobierno, sería el encargado de sancionar. Muy bien, Carlos, pues así nos despedimos de esta sección tan interesante. Hoy hemos hablado del destacamento fiscal y de fronteras, hemos conocido cómo trabajan, lo hemos visto in situ con este furgón que recorre la provincia, me imagino, ¿no? Eso es. Vale, muchísimas gracias y que vaya muy bien el trabajo. Nada, a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para los anuncios, volvemos a plató y seguimos con más Magazine, no se vayan. Ya estamos aquí, hemos cambiado de escenario, ya se lo decía, nos hemos ido de la comandancia de la Guardia Civil, aunque habíamos grabado esta mañana esa sección, nos hemos venido de nuevo hasta este plató, hasta nuestro plató de 8 Magazine Ávila, porque ahora tenemos una cita que también es periódica, que nos enseña mucho, nos ilustra mucho y nos ayuda a entender mucho mejor la justicia a definitivas. Y sí, como les decía, de manera periódica, aproximadamente una vez al mes, nos acompaña el fiscal
Óscar Barrios viene aquí para hablarnos de la justicia desde una manera divulgativa de entender la justicia, porque ya sabemos que ellos, bueno, pues tienen su forma de hablar, su argot es a veces un poco hermética, con perdón. Óscar, buenas noches. Buenas noches, no somos herméticos. Un poquito. Tenemos La gente le da un poquito de reparo, yo creo. No sé, digamos no sé, sí, ¿cómo llamarlo? Sí. Claro, como yo creo que casi todos los gremios, pero el de la justicia quizá un poco más. Por eso nuestro interés de mantener esta sección, de hacerla cercana a la ciudadanía, de hablar de manera divulgativa de cosas que nos afectan a todos en una u otra medida, sí. yo creo. Y hoy vamos a seguir hablando de un asunto que yo creo que ya en la última entrega a Definitivas estuvimos comentando, porque hablábamos de la competencia, de la jurisdicción. En otros ámbitos nos quedamos, pero vamos a seguir un poco hablando de eso a raíz de una nueva normativa o un texto refundado de una ley ya existente, ¿no? Sí, se trata, bueno, es ver los problemas que genera la jurisdicción y la competencia y cómo a través de determinadas normativas se pueden resolver parte de los problemas que generan esas cuestiones de competencia y jurisdicción. En este caso, te refieres a la ley del año 2024, es una ley que regula una autoridad que refunde en esa norma una serie de comisiones que ahora, por desgracia, pues están muy de actualidad. Sí. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, que son comisiones que investigan determinados asuntos, en concreto son comisiones que investigan accidentes e incidentes marítimos, ferroviarios y aéreos, que antes estaban, digamos, repartidos en tres reales decretos y a partir del año 2024 se refunden en una sola Vale, entonces ley. Hablamos de, lo voy a leer para decirlo bien, Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, ahí tenemos el caso de Adamuz, están en plena tarea, marítimos y también de aviación civil. Claro, una ley que investiga las causas, pero que en ningún caso señala responsabilidades, investiga las causas, ¿no? Claro, a ver, el espíritu tanto de los decretos que regulaban esas comisiones como de la actual ley es simplemente buscar, no busca responsabilidades, sino que busca las causas y el origen de ese accidente o de ese incidente para mejorar cada una de las infraestructuras marítimos, aéreos o ferroviarios. Vale, si hay procedimiento penal, sí, allí ya es cuando se dirime, ¿no?, Claro, quienes pueden tener la responsabilidad. Claro. La investigación puede ser paralela, es decir, la comisión o la autoridad esta administrativa nueva que se crea puede investigar a la vez que el órgano judicial, en el marco de un procedimiento penal o incluso un procedimiento civil, puede investigar cuáles han sido también esas causas. Y de hecho el resultado de esa investigación, de esa comisión o de esta autoridad se puede traer al procedimiento, de tal manera que si bien esa autoridad no busca responsabilidades de ningún tipo, sí que sus resultados pueden influir a la hora de determinar las responsabilidades penales o civiles en función del procedimiento en el que nos encontremos. Vamos a poner quizá ejemplos que es como mejor podemos comprender cuál es la forma de actuar de esta autoridad administrativa independiente. Bien, a ver, es cierto que... Por ejemplo, ferroviarios. Ferroviarios va a investigar los accidentes e incidentes ferroviarios en la red, lo denomina red general, porque es cierto que hay otras redes ferroviarias de carácter autonómico, que en ese caso será los órganos autonómicos los que en principio tienen que investigar. ¿Qué investigan estas comisiones? Este tipo de accidentes, haya o no víctimas mortales. Eso es. Investiga con sus propios técnicos, con sus propios expertos y elabora un informe que es presentado y donde se establecen cuáles son las causas, se realizan propuestas de mejora, pero realmente la intención es esa, buscar solo la causa para mejorar la situación. Vale, para evitar que se vuelva a producir una situación que se así. repitan, Estamos, claro, por ejemplo, con el gravísimo accidente ferroviario de Adamuz. Ahí están ahora investigando estas autoridades administrativas independientes, ¿no? Sí, a ver, este accidente, el de Adamuz o el accidente de Gelida en Barcelona, que fue por las mismas fechas, la comisión investiga, habrá un procedimiento judicial en cada uno de los lugares y de manera paralela
investigan y, en el caso de que el órgano judicial considere que es necesario el informe de la comisión, lo incorporará al procedimiento y lo valorará como no es una prueba, porque realmente no es una prueba porque no se practica en el ámbito de un procedimiento judicial, sino en el ámbito de una actuación administrativa, pero sí puede tener consecuencias para determinar posibles responsabilidades. Claro. O sea, que se delimitan las responsabilidades, digamos. Se establecen las causas y a partir de las causas se pueden buscar a los claro. posibles responsables. Bueno, vamos a otro ámbito, por ejemplo el marítimo, porque ahí podemos hablar de la competencia también y de cuándo tenemos competencia para actuar en determinados terrenos, como puede ser el mar, aguas internacionales, en un buque español y sucede algo. Claro, por ejemplo, la particularidad en el ámbito de los accidentes marítimos son que en función de la bandera del buque, eso se convierte en un territorio que puede quedar al margen de la actuación de los órganos judiciales españoles. Me explico, un accidente producido en un barco, y perdona que me lo traiga a mi terreno, al ámbito de los siniestros laborales, un accidente de trabajo producido en un barco en aguas españolas, pero con una bandera extranjera que no pertenezca al Estado español, en principio la jurisdicción española no conocería de ese asunto. ¿Por qué? Porque se ha producido en territorio extranjero. Territorio extranjero entendiendo como tal el buque, eso es. Esté en un puerto español o esté en aguas territoriales españolas. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿qué sucede? Habitualmente los accidentes de trabajo, quien actúa en la inspección de trabajo. Como en este caso el buque es extranjero, la inspección de trabajo no interviene para la investigación del siniestro. Pero ¿quién interviene? Interviene la comisión. Esa comisión de investigación y de accidentes marítimos sí va a entrar a conocer de ese accidente sucedido en un buque extranjero en aguas españolas, en las que en principio la jurisdicción no entraría a conocer. Y digo en principio porque depende de los casos. Por ejemplo, ese buque extranjero amarrado en un puerto español, un accidente laboral, fallece un trabajador de ese buque que es español. Vale, en ese caso, como digo, en principio la jurisdicción española puede no conocer porque el hecho se ha cometido en territorio extranjero, que es el buque, con una bandera distinta a la española, aunque el trabajador haya sido español. Vale. ¿Esto siempre ocurre? No. No, porque evidentemente a lo que le interesa al Estado español también es que en el ámbito de su ámbito de actuación, que es su territorio, en este caso aguas españolas o un puerto español, aunque el buque sea extranjero, puede estar interesado en que ese hecho se persiga. ¿Por qué? Porque tiene un elemento de conexión más intenso, que es en el caso de que el trabajador sea español, y puede no dejarlo al albur de la decisión de otras jurisdicciones, por ejemplo, de la jurisdicción del Estado al que pertenezca el buque, la investigación de este hecho, y puede decidir conocer de ese asunto, aunque en principio se haya cometido en el extranjero. Vale, ¿en el aire sucede lo mismo? ¿En un avión, por ejemplo, la aviación civil? La jurisdicción española actúa en hechos cometidos en territorio español, en buques y en aeronaves. Delitos cometidos en el ámbito, en una aeronave con bandera española, conocerá la jurisdicción española y esta comisión también va a conocer. La comisión de investigación de accidentes aéreos, en función de, pues eso, si es en el ámbito marítimo o es en el ámbito aéreo, también conoce. Es una comisión, una autoridad administrativa independiente. Recalco eso, ¿es independiente o tiene parte? Funcionalmente es independiente. De hecho, la independencia, tal y como viene establecido ahora mismo en esta ley, en la ley del 2024, se refuerza. ¿Por qué? Porque ahora la presidencia de esa autoridad, que será una presidencia única para todas las subcomisiones en función del ámbito en el que se produzca el siniestro, esa autoridad va a ser elegida con la intervención de las Cortes a través de las comisiones del Congreso encargadas de esta materia. Antes no, antes era una autoridad designada por el titular del ministerio correspondiente, y ahora no, ahora va a pasar por el Congreso de los Diputados, donde incluso esa comisión tiene derecho a veto al nombramiento de esa persona, igual que al nombramiento de los consejeros, que son, digamos, los órganos de dirección de esa autoridad. Órganos que son los que van a decidir, en función de la investigación que hayan realizado, las direcciones técnicas que han de constituirse en función de si se trata de investigar un accidente o incidente marítimo, ferroviario o
o aéreo. El informe que emita esa comisión independiente supongo que es ley, vamos, es vinculante en cualquier caso para tomar una decisión posterior, ¿o no? No es vinculante, es decir, ese informe realiza un análisis del asunto, establece y determina, según las investigaciones que realiza, que son muy amplias y que pueden durar mucho tiempo, cuáles son las causas, y hace una serie de recomendaciones. Es cierto que existe, también está previsto en la norma, una especie de seguimiento de esas recomendaciones, pero realmente no se imponen esas recomendaciones, porque la esencia de esta investigación es mejorar la infraestructura en el... ¿Y quién y cuándo se decide que esta autoridad independiente administrativa actúe en determinado incidente o accidente? Bien, a ver, los supuestos están tasados en la propia ley cuando intervienen, pero incluso se abre la posibilidad de que, incluso fuera de los supuestos tasados, se pueda iniciar una investigación. ¿Quién lo solicita eso? Eso es la propia autoridad la que decide en el seno del órgano de dirección cuándo ha de investigarse y cuándo no. Es importante porque incluso estas autoridades investigan. Te pongo el supuesto del accidente de un buque, el Villa de Pitancho, donde fallecieron, no sé si fueron 10 o 12 marineros españoles en Terranova. Esta comisión investigó este accidente. Igual que puede colaborar en la investigación de accidentes que se produzcan en el extranjero con autoridades extranjeras. Es decir, es una comisión que existe en todo el territorio de la Unión Europea con esta finalidad, la de mejorar cada una de las infraestructuras. Informes, que por otro lado son públicos, es decir, cualquier persona se mete en la página correspondiente y ve cuáles son al informe. Sí, sí. Vale, interesante. ¿Cuáles son las ventajas de este refundido? Porque hemos dicho que es un refundido de una ley ya existente. Sí. Supongo que este refundido ofrece una serie de mejoras o de ventajas. ¿Cuáles serían? Bueno, a ver, una de las principales es la que te he comentado, el hecho de que la presidencia al menos va a pasar en cuanto al nombramiento por el Congreso de los Diputados, no va a ser simplemente una decisión del Ejecutivo, sino que va a pasar por el Legislativo, y fundamentalmente los objetivos que marca la ley son un poco, pues digamos, agrupar recursos, enfocar los recursos de una manera más organizada y más directa y no dispersarlos en cada una de las comisiones en las que estaban organizados este sistema antes. Nos queda un minuto, Óscar. Después de que esta autoridad administrativa independiente actúa, emite un informe, ¿es frecuente o habitual que se produzca un procedimiento judicial posteriormente o no? Puede ser que sí y puede ser que no, quiero decir, y no es que se produzca después, se produce a la vez, de manera paralela. Lo que hemos dicho al principio, que sí, ahora está de actualidad como consecuencia de estos dos accidentes ferroviarios, pero investigaciones de esta comisión, tanto de accidentes ferroviarios, marítimos o aéreos, evidentemente no hay tantos, pero nos metemos en la página y podemos ver la cantidad de informes que han emitido, y muchos de los cuales sí han dado lugar, no es que hayan dado lugar a procedimientos, sino que se han incoado de manera paralela procedimientos penales o civiles. No sé si hay un plazo para llevar a cabo estos Pues mira, informes. la ley es del año 2024 y estaba pendiente de desarrollo. Pues en febrero del 2026, es decir, hace 4 días, se ha aprobado el decreto que desarrolla ya esa autoridad, establece un plazo máximo de 2 meses para la propuesta del nombramiento de la presidencia y de los consejeros, y en el plazo, yo creo que de 1 año ya tiene que empezar a funcionar, manteniendo las actuales comisiones las competencias que tuvieran hasta el momento de la entrada en vigor del funcionamiento de esa autoridad. Bueno, un asunto que está en el Congreso además ahora, porque hemos escuchado que se debate de alguna manera, es esa autoridad administrativa independiente para la investigación de accidentes o incidentes ferroviarios, marítimos o aéreos de aviación civil. Algo muy interesante, una novedad que nos ha traído hoy Óscar Barrios, que como saben es fiscal, nos acompaña periódicamente para hablar de justicia. Muchísimas gracias por hacernos entender un poquito mejor todo Gracias a ti, Ana. Gracias, que vaya bien. Hasta pronto. Gracias. Bueno, no se vayan ustedes, que todavía nos queda tertulia por delante. Tenemos largo y tendido un tiempo para charlar y nos haremos alguna pregunta, así que no se vayan.
Ya estamos aquí después de los anuncios, enfilamos 2 bloques de charlar, porque tenemos tertulia hoy. Y bueno, como realmente las preguntas las tenemos siempre en el punto de mira, nos preguntamos por muchas cosas. Sobre todo hay una pregunta que tiene un factor psicológico importante y es saber qué va a pasar después, eso que tanto nos inquieta muchas veces. Hoy vamos a charlar sobre esta acepción. ¿Y ahora qué? Termina el invierno, afrontamos las consecuencias de una nueva guerra, persiste la resaca después de la celebración de las elecciones, las autonómicas. Después de tanto mensaje, tantos objetivos, se abre un nuevo periodo que nos afecta, querámoslo o no. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Nos hemos levantado esta mañana, hemos pasado la jornada con mayor o menor fortuna, ha llegado la noche, ¿y ahora qué? Nos interrogamos de nuevo. Esta es una expresión común, para preguntarnos por el siguiente paso. De momento, dormir bien se ha convertido para el 50% de la población, se dice pronto, según algunos estudios, en un verdadero quebradero de cabeza. Así que llega la noche y emprendemos el pensamiento en bucle de la sucesión de problemas. Hoy hablaremos de ¿y ahora qué? En múltiples frentes, incluido el cambio de estación que está por llegar, los días más largos, la luz más perseverante, la proyección al futuro de manera automática que tenemos los seres humanos. Hablaremos de todo eso y de más cosas seguramente con Pablo Martín, Julio Collado y Rubén Jiménez, a quienes tenemos aquí ya en este plató de televisión. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Bueno, ¿y ahora qué? Pues a seguir. A seguir. Viviendo. A seguir viviendo, que es lo que hace, no es poco, Julio. Que no es poco. No. A ver, para mí es un milagro. Ya está en el descuento. Claro, vivir siempre es un milagro. Sí. Es verdad, O sea levantarse que, por la hombre, mañana, claro. para resucitar de nuevo. Pero hay que empezar, Ver el sol. hay que procurar vivir bien, Bien. no solo sobrevivir. No, yo no Vivir, sobrevivo, vivir, yo sí, sí. vivo lo mejor posible. Claro. No, sobrevivir no, porque eso es renunciar. Claro. Yo creo que hay que tener ilusión, esperanza y saber que lo que tenemos es lo que tenemos. Tenemos una vida frágil, pues como todos los otros seres de la Tierra, ¿eh? Todos, y además todos hacemos el mismo ciclo, ¿eh? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, algunos no, y morimos. Ya está. Sí, bueno, Ya sobre está. eso. Y mientras tanto, vivimos. Eso lo han cambiado, me sorprendió en los libros de primaria, que en nuestra época era eso, Sí, que es un claro. ser vivo, el que nace, crece, se reproduce, si puede y muere. Dice, no, ahora es el que nace, crece, se relaciona y muere. Ah, en vez de reproducirse. Lo han cambiado, sí, en los libros de primaria. Bueno, es que para reproducirse Hay hay que que Hay que relacionarse. relacionarse, pero bueno, la relación es como más abierta. Es más ¿no? abierta, es No más- acota tanto, ¿verdad? Y ahí es donde yo Claro. creo que Es nos más jugamos abierto. ¿y ahora qué? Claro. En cómo me relaciono. No tanto en qué me preocupa, qué planes tengo, si estoy de acuerdo o no con lo que está pasando, si tengo un discurso adecuado o no tengo un discurso, sino mis relaciones como son. Que yo creo que eso siempre es un por hacer y es lo que hace interesante la vida. Claro. Rubén, Pues yo como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. la vida sigue Igual. igual. Da igual que pasó lo que pasara el domingo en las elecciones, Sí. la vida sigue igual. Bueno, Llega la primavera, pero la vida sigue igual. Y es que es verdad. Bueno, la naturaleza te refieres, Claro, al sol. claro, claro. ¿Al sol no le afectará esto de las guerras? ¿O sí? Bueno. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que afecta a todo, ¿no? El calor. Hasta la velocidad de la Tierra La velocidad. influye en Claro. las presas y las cosas grandes que se hacen. Toda la en ella, destrucción. de la Tierra. claro, correcto. Rubén, tú eres matemático, tienes ahí un conocimiento muy específico. Bueno, tampoco- Sí, de la influencia, ¿no? De determinados factores en una vida cotidiana que podría parecer que es casi, bueno, sórdida algunas veces o tal, y no, ¿no? No Bueno, tanto. la metáfora es la que dicen que un aleteo de una mariposa en un lado Produce. del mundo afecta al otro lado del mundo. Cuando más ahora que estamos tan interconectados desde el otro extremo del mundo, ¿verdad? Hasta aquí. Pero es verdad que esto de la velocidad de la Tierra apareció hace unos meses de una gran presa que habían hecho en China Sí. y que había modificado un poquito la velocidad de la todo- Tierra. y el clima. Y entonces todo eso influye, claro. Todo eso El clima, influye muchísimo.
Y el hecho, por ejemplo, del cambio climático, ahora yo de verdad, no sé si la gente lo verá o no, pero cuando voy a Madrid ya no veo la capa esa que había antes. Yo creo que se ha reducido el tema de la combustión de coches, el tema de que haya más vehículos eléctricos. Yo creo que ahora llegas hacia Madrid y parece que lo ves de otra manera, yo creo. Vale. Curioso. Bueno, estaba hablando antes, Pablo, de cómo relacionarnos, y ahora, hablando antes de que los espectadores nos pudieran ver, Rubén está ahí en plan de entrenamiento de maratón a solas. ¿Te relacionas poco ahora? Con los podcasts. Con los cascos, escuchando podcast. Bueno, pero es otro tipo de relación música, a lo mejor, ¿no? Bueno, esa es una relación. Sí. Claro. Y cruzándome con muchísima gente que está practicando deporte, ¿eh? Gente en bicicleta, con ciclistas, gente que sale en grupo, otros solo, gente caminando. Hay muchas personas que están haciendo deporte en los alrededores de Ávila, ¿eh? Ahora, lo más bonito por la naturaleza... Niños con bicicletas con los padres... Que lo más bonito de la naturaleza es escucharla a ella misma, ¿no? No ponerse cascos, sino escuchar a la naturaleza. Bueno, pues... Al río, al jilguero, ver correr un conejo, una liebre. Claro, eso es lo importante. Pero si estás entrenando 4 horas para una maratón, no, a veces pero, el jilguero y el voy a río ver el conejo se que te me- queda... pero es que yo creo que La gente va andando. no lo percibes, pero aunque vayas con los auriculares por la calle, oyes todo lo que hay a tu alrededor, más te vale, porque te puedes cruzar con cualquier peatón, coche, etcétera, entonces se oye y a la vez te va distrayendo. Sí, tú imagínate si no te lo cruzas- llevas a un volumen altísimo que no te permite escuchar lo que sucede alrededor, y por ejemplo por la ciudad jamás me Unido pongo a esto auriculares, del y ahora qué, o sea, qué interesante es tener algo que hacer. No sé si me Sí, explico. Pues, sí, quiero correr una maratón, pues la correré mejor, pero tener no un sé qué. objetivo. Tener un Objetivos. marcarse Hombre, algo en la vida. Todo el mundo tiene, ¿no? Bueno, pero a Bueno. veces estamos tan No, pendientes de la actualidad, de la noticia, del no sé qué, del... ¿Tú con tu vida qué haces? ¿Qué propuesta te has hecho a ti mismo? ¿Dónde quieres llegar? ¿Quién construye tu vida? Porque al final estamos pendientes del telediario y pendientes de la última noticia o de la última ocurrencia del poderoso de turno. Y al final la vida es la de cada uno. ¿Y con quién me relaciono yo? ¿A quién busco? ¿Qué relaciones Hombre, cuido? ¿Y qué propuestas tengo? Oye, pues es una maratón, me hace moverme, me hace salir de casa, me hace juntarme con otros, me hace escuchar la naturaleza. Muchas cosas, ¿no? Porque la vida es más que la guerra y las elecciones, gracias a Dios. Y más que el trabajo, ¿eh? Muchas personas se cierran en el trabajo y una vez que Sí, salen pero que de todo el ahí- mundo tiene objetivos, lo sepa o no. El problema es qué objetivos. Vale. Cuando yo me hice esta pregunta, ¿y ahora qué? Pues, oye, rápidamente yo lo tenía muy claro. Y pensé, hay que contrarrestar la inhumanidad del mundo, de algunos personajes del mundo. Vale, pero Ese es ¿cómo? el objetivo. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, relacionándote bien con tus vecinos, en tu barrio, en tu ciudad, participando en las elecciones democráticamente, no insultando, no odiando, luchando para que los salarios sean más parecidos y no uno allá y otros aquí abajo. Hay muchas maneras y ese es un objetivo. Ahora, si el objetivo es destruir, como Trump y los amigos de Trump y españoles, hay muchos amigos de Trump, que están en esa cruzada de destruir todo lo que venga por delante. Más que de destruir, de apoderarse de. Bueno, yo creo. destruir primero para inutilizar a sus enemigos, porque para ellos son, los que no son como ellos son sus enemigos, no son adversarios, no son gente, no, son enemigos que hay que destruir y hay que jugar con ellos. En una tertulia lo definimos como el abusón del colegio a Trump, el que él se siente con todo el poder del mundo y ahora tú no estás de acuerdo conmigo y te amenazo con el comercio, te amenazo con esto, te amenazo con lo otro. Y es verdad. Mira lo que ha dicho de Cuba, haré lo que quiera con ella. Sí. ¿Qué ha hecho con Venezuela? Lo que le ha dado la gana. Pero fíjate, es lo que... Pero claro, tiene muchos amigos Trump en el mundo. Toda la Ese es el geopolítica peligro. que hay por detrás. O sea, primero, entro en Venezuela, me hago con todo el petróleo, no siendo que luego invada otro país y suba el petróleo y yo ya me he abastecido y yo ya tengo... Que eso y ya lo tengo todo. está dentro Estudiado. de Hombre, su esquema. Hombre, claro. No es improvisado. Hombre. De todas maneras, ellos creen que están construyendo su imagen del mundo. Otro que es el mundo, problema. sí, Claro. Otro mundo, Entonces, para ellos es construir. transhumano.
No, sí, todos como Hitler también pensaba que Claro, sí, los empezábamos por pensaban. ahí, tras el ¿y ahora qué? Hablábamos de que afrontamos una nueva guerra. Bueno, ya me parece que hay otra en ciernes, por lo que he oído hoy, pero vamos solapando guerra con guerra, ahora estamos con la de Irán, pero Bueno, pues esto Afganistán no- me no. parece que ha mandado no sé qué... Sí, bueno, el Papa Francisco ya dijo hace muchos años que esto es una tercera guerra mundial por Por fases, etapas. por etapas. Él hablaba también del agua, ¿no? Y- Porque el agua también Espera, está ahí. termina Julio. bueno, no, Termina quiero Pablo, decir que perdón. Sí, que lo la vi. geopolítica está así. Yo le hacía una reflexión también a mis alumnos. Vosotros pensad que nuestra generación no ha ido a ninguna guerra. Y esto es la primera vez que pasa en la historia que una generación entera está sin ir a la guerra. Y bueno, pues Sí, en tú que eres historiador, en Europa. hablo de los españoles. En Europa, Los españoles hace 100 años que no vamos, y la última nos peleamos entre nosotros. La historia es cíclica y hay gente muy interesada en que volvamos a la guerra. Entonces, mucho ojito, o sea, estemos con la mirada lejos de saber qué es lo que se mueve por ahí. Sin olvidar que al final, lo que he dicho al principio, quien decide cómo trato al vecino, aunque vote distinto que yo, soy yo. Quien decide cómo trato a mis trabajadores, soy yo. Quien decide cómo voy a votar, o qué defiendo, o qué discurso tengo en el bar, soy yo. O sea, No, y luego la geopolítica, lamentablemente, nos faltan datos y lo deciden otros. Pero la vida la va construyendo cada uno. Claro, y quien decide el precio de muchas cosas por avaricia. Claro, el caso de las gasolineras es curioso. Sí, es curioso. Siempre pasa lo mismo. Bueno, por Inmediatamente- llamarlo de alguna manera. Sí. Y curioso por decir Curioso, alguna porque pena. luego se quejan encima. Sí. Pero claro, tienen en stop petróleo o gasolina comprada. Ahí automáticamente hay un problema ya, lo suben. Cuando sucede al revés, que baja, que bajará la gasolina, porque no se pueden mantener. Hay cosas que el mercado, claro, el capitalismo lo tiene muy claro. Si se pasan, los primeros que pierden son ellos. Cuando baje la gasolina, tardarán en venir, en bajar, si es que lo bajan, ¿eh? Con los alimentos igual. Los alimentos suben inmediatamente, pero cuando tienen que bajar, no bajan. Y se quedan ahí. Tened claro que hay mucha gente que está ganando mucho dinero con la Mucho guerra. dinero ¿Qué ha ahora sucedido mismo, siempre? exacto. ¿Qué ha sucedido No, si es que siempre? las guerras se hacen para ganar dinero Correcto. y quedarse con territorio. Sí, Rubén. Nada No, más. el asunto es este, que hay mucha gente que está ganando mucho dinero con la guerra, que Trump es el muñequillo que se le ve, pero detrás de Trump y detrás de todas estas decisiones hay gente que está ganando directamente e indirectamente mucho dinero con todas las subidas, todas las empresas. multinacionales se están forrando. Bueno, todas no. Bueno, todas digo Todas las no, que las tienen que ver, relacionadas con- claro, las que tienen que ver con la guerra. También. La luz también ha subido bastante un y, 30%. bueno, y todo. Pero bueno, Por lo tanto, estamos ahora viendo las consecuencias de una nueva guerra, las estamos notando el mundo entero, o sea, yo creo que todos estamos Pero que es afectados. cíclico. pero Quiero lo decir que grave- hace unos años fue Irak, digo, antes fue Kuwait, quiero decir que esto es cíclico. sí, que bueno, es que ahí no es una- paran. En ese, Ahí no paran, Que no en ese paran, triángulo. es que es- Pero lo grave no solamente que ahora hay una guerra. Lo grave, desde mi punto de vista, que es lo que tendríamos que, no sé, que analizar, es que se ha hecho una guerra sin ningún motivo. Sin ningún motivo ni ninguna justificación legal. Pero Es Julio, decir, yo no sí. estoy de acuerdo. ¿Cómo? Ninguna guerra es justificable. No, Ninguna. no. Que, vamos a ver, sí, Ninguna. una guerra defensiva, sí. Una guerra, Eso no es defenderte. una guerra. Derecho a la Claro, defensa. Bueno, eso no es una defenderte, guerra. bueno, me he explicado Vale. mal. Pero quiero decir que, por ejemplo, cuando Irak se discutía si la ONU, ahora no, ahora Trump y Netanyahu están haciendo guerras sin contar con nadie, sin pasar por ningún filtro internacional, sin que haya provocación, porque bueno, tú puedes, si hay una provocación, si a ti te provocan o tú provocas una guerra Bueno, o eso una un guerrilla judío te contestaría o un enseguida, atentado, ¿eh? ¿Cómo? vamos- Que en Irán llevan 40 años los niños Sí. empezando las clases Sí. muerte al judío y muerte a América. Sí. Quiero decir, No, pero- y desde el Líbano todas las semanas caían obuses sobre Israel. Ya, Quiero pero- decir que no hay blanco y negro. No, pero digo que Un judío te diría, a mí me han Di lo provocado. último que nos vamos a publicar. que Trump ha hecho una guerra que no tiene por dónde cogerla. Como capricho. control del petróleo. Bueno, y además asesinando.
a los... Hombre, pero es que en todas las guerras se asesinan. No, sin guerra. En Venezuela asesinó... muy rápido, Julio, que nos vamos a asesinó publicidad. seguramente que a pescadores. Ahora ha asesinado, la primera que se cargaron, una escuela infantil. O sea, es que lo que está pasando ahora es imposible de justificar, ni comparado con otras guerras. Nos quedamos con el tema guerra, luego si queréis retomamos, porque veo que hay controversia, es lógico y normal, porque la tiene que haber. Nos quedamos con el tema guerra, vamos a publicidad, volvemos, hablamos de guerra y de más cosas, de unas post-elecciones y de la primavera, si queréis. Vamos a publicidad. Hemos abierto el melón antes de la publicidad y seguimos aquí con él abierto y haciendo rodajas para repartir un poco. Bueno, estamos hablando de ¿y ahora qué? Después del escenario que tenemos, el escenario mundial, también el más local, o sea, de lo que nos afecta a nosotros. ¿Y ahora qué? Es una pregunta que nos hacemos mucho a raíz de muchas cosas. Guerra, elecciones, los cambios de estación, incluso el cambio vital de cada uno cada día. Julio se había metido en un jardín y Pablo había abierto un melón y Rubén rebatía. No, pero es verdad, hablamos de estas guerras porque nos afectan al mundo rico. Porque anda que no hay guerras en África, y en otra parte de Asia, y en Hispanoamérica. O sea, guerras como buenas no sube el petróleo... Ni justificables. Guerras buenas no hay. Ni justificables. No, yo no he dicho, ni el comienzo. No, claro, que haya dicho por nada. eso no digo, claro que esta guerra es mala. No, que es mala. Evidentemente. Es ilegal. Todas las guerras. Pero es que aun siendo legales, fíjate, porque a veces el que hace la ley es el poderoso que provoca la guerra, entonces se justifica. Porque no se ha convocado ni a la ONU, ni a la ONU, claro, no se ha respetado. Y si la ONU hubiera dado el visto bueno... Además todas son ilegales. Seguramente tampoco. Claro. Pero hay una cosa muy grave, claro, si tú te saltas todas las reglas internacionales, si empiezas a no cumplir, ¿cómo vas a exigir después que alguien cumpla? Desde mi punto de vista eso es lo más grave. No, claro, lo más grave son los muertos. Y es que ese es el punto. La destrucción. Pero si no cumples, si tú te saltas a la torera porque eres el matón, te saltas a la torera, mañana, quien sea, se lo salta, ¿y quién eres tú? Yo quiero escuchar a Rubén. En el momento en que alguien decide quitar la vida a otra persona por un motivo u otro, desde ese momento se han saltado todas las leyes humanas, divinas, legales y demás. Y ya, para nada, yo creo que es justificable ni en que se haya reunido la ONU, ni que la haya decidido por un referéndum absolutamente. Yo mi opinión, no justifico ninguna si yo guerra, no es para justificar. ninguna. Digo que si se incumple las normas que nos hemos dado, que ha costado un montón después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todo lo de las Naciones Unidas, si se incumple ya y no se debate, porque la guerra viene, y volvemos al principio, por la Pero falta vamos a terminar el tema guerra en un por pispazo. por una mala relación. Si hubiera buenas relaciones, si hubiera diálogo, el problema de las guerras es que no hay diálogo, hay violencia. No, lo que hay es dinero de por medio. Bueno, y cuando hay esa dinero es de la por causa. medio, Esa es la causa. ¿no? Esa es la causa. es dinero de por medio, ya está. Pero aquí estamos en un problema contra la democracia. Dinero de Es por decir, medio contra las normas que hemos hecho entre todos. Julio, dinero de por medio y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y pero- no me vale con esto que pero sí, tengo, quiero pero más. sí. Julio, vamos a escuchar a Pablo. También se han no, hecho muchas estoy guerras en de- nombre de la religión. Yo no sé si tú lo ves así o Pero no. igual, me da igual la justificación. Es igual, porque claro, efectivamente. si yo quiero buscar una excusa para hacer una guerra, la encuentro. Claro. Económica, sociológica, ideológica, religiosa. Es decir, no deja de ser una excusa para. El problema es el interés que tiene uno detrás. La religión es una excusa más, igual que puede ser defender la patria o defender la raza, no dejan de ser religiones también, todas las ideologías. Pero bueno, yo creo que ese no es el punto, porque el punto es un poco por donde iba Julio, y es el cambio de paradigma de las relaciones internacionales. Lo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial está cuestionado. Fue un acuerdo. No solamente por un país, ni por dos, ni por tres. Quiero decir, a nivel internacional está diciendo, esto no es igual que los años 50, habrá que buscar una forma de relacionarnos que no sea tirarnos misiles. Y a lo mejor lo del año 50 hay que actualizarlo, no lo sé, pero...
Pero Bueno, empecemos nosotros. acabamos con Rubén y Nada, pasamos iba a decir otro asunto. que no hay puede más. ser, efectivamente, como dicen Pablo y Julio, que por decisiones de una, dos personas lleven a la guerra un país entero. Porque al al final... No, al mundo. Bueno, Ahora- yo me estoy pensando que nuestro presidente quisiera entrar en guerra y decidiera él solo. y tal, y que todo un país tenga que ir a la guerra porque una persona ha decidido y todos los demás tengan que cumplir porque esta persona ha decidido. Me parece que en el siglo XXI no podría... Y algo tiene que cambiar, como dice Pablo, para que no tenga tanto poder una persona que pueda tomar esas decisiones y pueda No, quitar pero es- vidas humanas, no que es una pueda persona, eliminar no es una- vidas. Claro, Bueno, yo el que entiendo toma la que la decisión al final es... decisión sí. última quizás sí, pero claro, Me da no igual que es sea una persona, que sea un la que- conjunto, que se hayan junto 50 gurús, Ahí- me da igual, Vale. es lo mismo. Bueno, vamos a pasar a otro asunto. Acabamos de celebrar elecciones autonómicas. Yo no quiero entrar en política, ya sabéis que aquí hablamos de la vida, No, estamos hablando- filosofamos muchas veces, pero bueno, tenemos que hablar de una situación que se ha producido y que nos afecta a todos y nos afectará en el futuro más próximo, ¿no? Yo creo que Entonces, eso vuelve a demostrar que la gente es mucho más lista que los políticos. a ver, explícate. Estamos hablando de necesidad de diálogo, Sí. pues os toca dialogar. Os guste o no. Y te va a tocar dialogar con el que no piensa como tú, porque ponerme de acuerdo con alguien que piensa como yo es muy fácil. Lo realmente constructivo es ponernos de acuerdo dos personas que pensamos distinto. Pues estas elecciones nos han vuelto a decir, ni tú ni tú. Poneros de acuerdo. A lo mejor no piensan tan distinto como pensamos, ¿eh? Los que se tienen que poner de acuerdo a lo mejor están más de acuerdo de lo que pensamos, ¿eh? No, seguro, pero el relato que decía Julio no es ese. El relato es que hay dos Españas, el relato es que son los buenos y los malos, los míos y los tuyos. Tú date cuenta. Yo no me junto Bueno, contigo y el porque es relato- y el imposible. relato- Esto es una extrema... Y el Me da relato igual es izquierda también que que sí derecha. ha habido un 69 y pico por ciento de participación, pero un 30%, un un 30% 34% de personas que han decidido no votar. se Me abstienen consta siempre. que hay alguien por ahí Se que me abstiene. está oyendo. Sí, se están siempre. Pero eso es normal también, ¿eh? No todo el mundo se preocupa. El segundo problema que tenemos es que la mayoría de la gente nos preocupamos de nosotros mismos, pero no de los demás. Esos que se abstienen es que pasan. Otros lo solucionarán, no voy a hacer lo que me da la gana. Porque Pero piensa, luego no entre te otras- quejes, no exijas, Ya, no bueno, nada, ¿no? Bueno, Entiendo. nadie puede prohibir que se queje la gente. Bueno, ¿no? hay un punto Bueno, de descontento ahí también. Pero claro, no sé, tú imagínate, nosotros estábamos hablando de dialogar y nosotros seguramente que disentimos bastante, ¿no? Sí, sí. Entre los tres, en muchas cosas. Pero lo primero que ha dicho el que puede ser futuro presidente, que lleva gobernando un montón en Castilla y León, el señor Mañueco, lo primero que ha dicho, la primera frase, y mira que yo no me fijo así, pero la primera frase que dijo, yo de ninguna manera me sentaré a negociar nada con el sanchismo. Ni agua, Es dijo, decir, me ni agua, parece. insultando. Porque el sanchismo no existe. Es una creación para insultar Que al sepáis otro. que nos quedan ya muy No, pocos minutos. no me Mónica. sentaré con el Partido Socialista de Castilla y León, porque no coincidimos en nada. Pues ya está, pero no insultes. Además, Bueno. además es una contradicción, ¿por qué? Porque están ha diciendo dicho- que precisamente el Partido Socialista de Castilla y León ha obtenido más votos porque no es sanchista Claro. el representante, con lo cual es una contradicción. No, pero además, Por eso no hay que caer en el relato, sino al final los datos. ya, Y los pero, datos son los que hay. pero Castilla Somos y León- distintos. Castilla y León ha votado, está muy claro, cada vez más a la derecha, o 50, la extrema derecha. Sí, 50. Es decir, los amigos de Trump. Es que es curioso esta Bueno, contradicción. Me parece Sí, que sí, el los amigos de Trump. 55% de más o menos el voto a la derecha y es la vez más alta por un 53% de veces anteriores, 2 puntos más sobre comicios anteriores. Pero de son- partidos que son de ¿Son los extrema más derecha. cercanos a las políticas Vale. de Trump o no? Y entonces yo pregunto, ¿y ahora qué? Hablar, sentarse, dialogar, ponerse de acuerdo. En lugar de hablar de lo que no estamos de acuerdo, vamos a empezar por lo que sí que estamos de acuerdo. Y a partir de ahí, a ver hasta dónde llegamos. A lo mejor nos sorprendemos. Pero en lugar de decir, es que no me gusta la gente sin pelo. Bueno, pero los dos tenemos barba. Vamos a partir de ahí. No sé si me explico. Aquí los tres, mira. ¿Ves? Pues ya tenemos un punto de En común. arranque. Ahora Eso ya... es. Pues que Rubén, nos queda muy poquito, 2 Pues que minutos, la vida sigue 3 igual, pues escasos. si no ha cambiado de hace 4 años, se tienen que poner de acuerdo los mismos, que no lo consiguieron hace 4 años, y el problema es que no solo es Castilla y León, es que
influye Aragón, influye Extremadura, influyen ahora las próximas elecciones las andaluzas. Andalucía, sí. Y, por ejemplo, en Extremadura y en Aragón, ¿por qué no se han puesto de acuerdo? Porque estaban esperando a ver qué pasa en Castilla y León. Ahora Castilla y León, espérate si se ponen de acuerdo o no, porque vienen las andaluzas y luego vienen las generales. Entonces, al final no están hablando por los ciudadanos de Castilla y León, están por los intereses nacionales, por otros intereses de otro tipo y no se están preocupando. Y luego, cuando se pongan de acuerdo, vamos luego al programa electoral, todas las cosas que han prometido para Ávila, que tenemos que ir a ver. Pero eso eran los santos inocentes. Pues, Venga, yo estoy disgustado. intervienes y una ronda final, Yo ¿vale? estoy disgustado porque la política... ¿Estás disgustado? Sí, sí. Vale. Estoy disgustado porque, por lo mismo que estábamos Se ríe hablando, Rubén. con Que vale, Trump- ¿te das cuenta? No, estoy disgustado, claro. ¿Por qué? Pues porque la política va hacia el trumpismo en Europa, no solamente en España, ¿no? En Francia, en Italia, en Hungría, en Alemania, va hacia el trumpismo. ¿Y qué significa ir hacia el trumpismo? Pues a ir en contra de la democracia. Y aquí la representación más en contra de todo, va a destruir, no a dialogar, es Vox. Y va a haber un problema para poder formar gobiernos terrible, porque no creen ni en las autonomías, ni en el Estado, nada más que creen en el mercado económico, a ver cómo roban más, es decir, se atrapan con el dinero. Y así es imposible hacer nada. Bueno, hacemos una ronda final después de escucharte, Pablo. Nada, simplemente. Hace 20 años o hace 15 años eran los resultados de Podemos y todos íbamos a la izquierda y al tal. Y ahora es Vox, quiero decir, estos son también momentos pendulares. Yo no le veo tanto peligro. Yo creo que es una cosa puntual, porque en España votamos con las tripas, no con la cabeza. Y es una manera de decir estoy hasta el gorro. Pero luego por una Déjalos gobernar, como lo ha pasado a Podemos, se desgastan, de gobernar no es soltar consignas, hay que decidir, hay que pactar, y yo creo que somos bastante más moderados en general que los extremos, unos u otros, me da igual. Claro, gobernar es que es gobernar para todos. Pues hasta ahora no han gobernado. Claro. Sí, en Castilla y León los primeros. Dos años y hasta que tuvieron que decidir algo y se enfadaron. Venga, que Bueno, tenemos un y se minuto, fueron. ronda final. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Y ahora qué? Me voy a la cama y no duermo. ¿Qué tal dormís vosotros tres? Rubén. Perfectamente. Primero, Hombre, con, con esas carreras que primero te con la pegas. conciencia tranquila, eso para empezar. Y después de todo lo que hemos dicho, termino como hemos empezado, que la vida sigue igual, que al día siguiente de la selección nos levantamos y tenemos que hablar con el vecino, tenemos que ir a comprar, tenemos que actuar, volver a ver la tele, venir a hablar, etcétera. Entonces, que la vida sigue igual, que es que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra vida, intentar hacer lo mejor posible en nuestro entorno, en nuestro alrededor, a los demás. y ya está, e intentar ayudar. Julio, que estás disgustado, me cachis. Sí, pero duermo genial. Vale, me alegró. Pues eres del 50% de los que duermen bien, ¿eh? Hay otros 50 que duermen Pues muy aquí mal. tenemos la muestra muy mal hecha, entonces. Claro, Sí. pues porque hay que cambiar las condiciones laborales, hay que cambiar las condiciones de relaciones en las ciudades, hay que cambiar todo el sistema, porque hemos entrado en un sistema depredador. Todos, con una avaricia enorme, como si no nos fuéramos a morir. Y todos queremos acumular, acumular, acumular. Y aquellos que tienen mucha fuerza, que son unos matones, acumulan más y destruyen. Terminamos con Pablo, ¿qué tal duermes? Yo como un niño. Uy, qué bien, oye, qué Lo que me alegría. cuesta es despertarme, fíjate. Sí, vaya, muy bien. Yo creo que el viaje más largo empieza con un paso y que hay que luchar por lo grande, pero hay que querer bien al marido, a la mujer, hay que abrazar mucho y querer mucho a los hijos, a los nietos, hay que ser amable con el vecino, hay que comprar local, hay que vivir de acuerdo a tus principios, pero sobre todo con una actitud abierta. Y cuantos más lo hagamos así, pues más se extenderá la mancha de aceite. Y mientras tanto, luchar por todo lo que haya que luchar, lo que es justo y bueno, pero empezando por uno. Y Pues así- consumir menos. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Rubén, Julio, Pablo, a los tres por haber estado aquí, por habernos hecho esa pregunta de ahora qué, así en alto, para que la gente también allá donde esté se la haga. Gracias, que vaya muy bien la vida a los tres y que entre muy bien la primavera. Nos encontramos pronto, Que ¿vale? gane el Igualmente, maratón. buenas noches. Y que ganes el maratón. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Aquí seguimos charlando. Esperamos que lo hayan pasado bien. Nos encontramos mañana. Tenemos una nueva cita con nuevos contenidos en 8 Magazine Ávila. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Adiós.